Chiquillos, el siguiente tema lo hablamos ayer desde la óptica de lo político, ¿cierto? Cuando mi amigo el presidente dijo que se abría la posibilidad del retiro de fondos para aquellas personas que estuviesen en la recta final de su vida ante una enfermedad que no tiene vuelta, ¿cierto? Se puede abordar este tema también desde lo judicial, porque el TC, el Tribunal Constitucional, desde lo legislativo también, se abrió la posibilidad de debatir y de analizar, dijo que era constitucional, ¿cierto?, la posibilidad de que esta profesora de Calama pueda sacar sus ahorros para empezar la última etapa de su vida. Pero también, y es lo que quiero convocarlos a ustedes, podemos hablar de este tema desde la humanidad más profunda, desde la motivación que le genera a una persona que lo está pasando mal, que un doctor le dijo que no tiene posibilidades de sobrevivir, que le da una fecha de término, meses, años, y que ellos tienen que tomar la decisión de enfrentar estos últimos años de su vida, pobres muchas veces, sin el dinero, y que ven en los ahorros de toda su vida, en los de los AFP, los ahorros provisionales, quizás la alternativa, la posibilidad o la solución de tantas carencias que se le suman a una enfermedad catastrófica, a una enfermedad mortal. Es lo que muchas personas está aconteciendo. Hay un titular hoy en las últimas noticias que pone sobre la palestra este tema y lo pone hacia la tía de Mon Laferte, ¿cierto? Lo ponen ahí en el titular. ¿Qué es lo que le provoca a una persona, a situación, un nivel tan de angustia, de enfrentar una enfermedad que ya le dijeron que no tiene vuelta atrás? Más encima, sin la posibilidad de poder hacer un tratamiento a lo mejor paliativo del dolor, por ejemplo, sin tener los recursos. A ustedes, muchachos, Diana querida, ¿qué harías tú ante una decisión personal o de un familiar que tiene la única alternativa quizás de tener los mejores años, de sus últimos años de mejor vida, con la posibilidad de retirar sus fondos de la AFP? ¿Es un camino que tú tomarías? Es un tema muy importante el que estás tocando, porque hemos debatido respecto de la posibilidad de retirar nuestros fondos para otras cosas, como el caso de la profesora Antofagasta para pagar su casa. Pero cuando se trata de una enfermedad, me parece que es de toda lógica, sobre todo si es una enfermedad catastrófica, que significa acortar la vida de la persona. Me parece de toda lógica tener la posibilidad de sacar sus ahorros de sus fondos de pensión para costear su tratamiento o simplemente para disfrutar los últimos años que le queda de vida. Claro. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Es difícil negarle a una persona la posibilidad de poder acceder a esos recursos. No lo sé si alguien podría oponerse a algo así. Es verdad. Fíjate que vamos a conversar este tema, si hemos querido, en el estudio, con alguien que podría tratar de hacernos entender si esto es posible o no es posible. Estamos con invitado, Simón, el señor Marcelo Goldsmith, abogado director de Goldsmith y compañía, quien recibimos con un caluroso aplauso. Que ya es amigo de la casa. Muchas gracias, Simón. Marcelo, muy bienvenido, mucho gusto. Yo creo que es difícil, Marcelo, no sentir empatía con las declaraciones del presidente toda vez que uno ve un caso como este, que es muy emblemático por lo demás, frente a una persona que está en una enfermedad terminal y que tiene el legítimo derecho de pensar que todo lo que juntó durante su vida lo puede absorber para paliar una enfermedad difícil. Entonces yo te quiero preguntar, ¿esto es posible incluso pensando que no afectaría el equilibrio económico de un país como Chile? Buenos días. Buenos días. Es interesante el punto porque cruza muchas variables. Primero, la variable de la salud. Segundo, la variable previsional. Sí. Tercera, la variable financiera a nivel del sistema. Por lo tanto, hay muchos intereses cruzados. Sin lugar a dudas, el tema que está en cuestión hoy día no se puede, ¿cierto? Hoy día está a nivel de iniciativa legislativa, pero hay un síntoma que es interesante y es que estos recursos judiciales levantaron esta iniciativa. Claro. Eso es lo interesante. La puesta en valor de estos procesos, el recurso de protección, la instalación de la discusión en el Tribunal Constitucional, finalmente motivó al presidente a levantar una iniciativa porque se reconoce una cuestión de sentido común. Finalmente lo que encontramos aquí es un reconocimiento y un principio de realidad donde vemos que efectivamente situaciones urgentes y terminales, ¿no es cierto?, harían justificable el retiro total o parcial de los fondos. Para darle contexto a esto, porque ayer hubo un fallo del Tribunal Constitucional que consideró admisible la demanda de esta profesora de Antofagasta, pero es bueno explicarle a la gente que esto no quiere decir de que la profesora de Antofagasta haya ganado esta pelea, ni menos de que se le haya encontrado razón. Simplemente, en el fondo es, a ver, este tema se puede conversar. Eso es lo que dijo ayer el Tribunal Constitucional, ¿no? Es muy interesante porque efectivamente el término técnico admisibilidad significa que el caso va a ser estudiado. Exacto. Pero al mismo tiempo, Rodrigo, cumple con requisitos importantes. Por lo tanto, hay fundamento plausible, así lo dice la ley.
eso significa que el tribunal va a escuchar esta situación. Por lo tanto, se abre el espacio para que finalmente se pudiera resolver en uno u otro sentido. Cosa que no había pasado antes, porque recordemos que no es el primer recurso que se presenta, había una veintena durante este año y este es el primero que se acepta en términos de poder discutirlo. Por lo tanto, si bien no es la decisión final del TC, abre una puerta que antes estaba totalmente cerrada. Pero Andrea, eso, y también te lo pregunto, Marcelo, si el presidente está dando señales de algo, si un tribunal está dando señales, y además, si somos muchos los que consideramos que estos casos sí deberían atenderse de una manera especial, yo creo que el camino va hacia allá. No quiere decir que el sistema colapse, porque este tipo de temas se tomen en cuenta, que yo creo que deberían haberse tomado en cuenta. O sea, la tía de Mon Laferte se murió sin que tuviera ese dinero que tal vez le había ayudado muchísimo. ¿No te parece a ti que todas las señales van hacia allá? Todas las señales indican que va a haber un cambio en la estructura. ¿Ya? Es increíble que después de 40 años de aplicación del sistema, ¿no es cierto?, tengamos estas novedades a esta altura. Sin embargo, la señal del Tribunal Constitucional es una admisibilidad por unanimidad. Por lo tanto, el asunto se va a discutir. Ya. Y si se discute... Perdón, y el tribunal, para complementar, le pidió al presidente, a los diputados y a los senadores que se manifestaran. Porque es de tal importancia el recurso y el efecto que produce que da derecho, da traslado, como dicen los abogados, ¿no es cierto?, da audiencia para que el presidente, la Cámara de Diputados y el Senado manifiesten, ¿no es cierto?, su opinión respecto a la inconstitucionalidad de la norma. Recordemos en todo caso, y esto es muy interesante de tener en cuenta, que esto deriva de un recurso de protección, ¿no es cierto?, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta para el retiro de fondos por otro tema distinto, que es el tema del pago de un crédito hipotecario. Tal cual. Por lo tanto, ahí hay otro análisis y otra derivada y otro matiz. Hay otra urgencia. Pero es un caso, pero yo creo que es el caso que hoy día está sentando un precedente, porque el gobierno se abre a estudiar este tema, y no solamente eso, sino que el día de mañana me imagino que va a ser materia de debate también con los parlamentarios. Pero te quería preguntar hoy día, la situación actual, si una persona muere, ¿qué pasa con sus fondos? Hoy día si una persona muere, ¿cierto?, genera un derecho que se llama pensión de sobrevivencia. ¿Ya? Por lo tanto, quienes lo heredan, ¿no es cierto?, van a recibir esos fondos a través de una pensión de sobrevivencia. Pero mensual. Mensualmente. Pero la persona que lo hereda no lo puede retirar completo. No hay un retiro completo. Sin embargo, hay una iniciativa que es muy interesante, que es de las últimas que se levantó, y es que vas a poder retirar, en esta iniciativa, todavía no es ley, está en discusión, el 50% de tu mayor valor de ahorro previsional después de que cumplas la edad legal. Esa es la primera apertura, la primera señal. Explíquelo en fáciles. En términos simples, si yo, después de mis 65 años, sigo trabajando y por lo tanto sigo ahorrando y acumulo ahorro previsional, tendría la atribución de retirar el 50% de mi mayor valor de ahorro. Por lo tanto, ahí hay una primera luz en términos de que se abren las puertas. ¿Cuál es el mayor valor de ahorro? Todo lo que logra ahorrar después de mi edad de jubilación. Por ejemplo, si yo entre los 65 y los 70, por ejemplo, logro juntar, caso hipotético, 10 millones de pesos. Puedo retirar 5. En esa dirección va la iniciativa. Perfecto. Oye, perdona, Marco, hay una... ¿Me pueden pasar un poquito las últimas Pero noticias? recién a los 70, ¿no? Claro, si fueran tan amables. Claro, pero ya... Pero claro, pero ¿Y es quién una tiene edad... la capacidad de ahorrar entre los 65 y 70? Bueno, hay muy poca gente que lo hace, debe ser un índice menor. Muy poco. Si me pasan la última noticia, yo quiero leer algo que me pareció verosímil, por decirlo de alguna manera. En este caso en particular tan emblemático como el tema de la tía Mon Laferte, que debe ser representativo de muchos otros casos. La hija recibe una pensión estipulada, en la última noticia, Álvaro, de 13 lucas. Y Hasta en los- un plazo, hasta los 24 hasta años. los 24 años. Sí. Cuando tú lees eso, 13 lucas. yo doy el calificativo de inverosímil. Si lo buscáis por ahí, está en la página 18. Pero yo creo que es verdad, Lucho. Marco, eso es Marcelo. de que no se puede creer, perdona que lo diga de esa manera. Eso se puede volver a plantear, porque, no sé, de aquí a los 24 años con 13 lucas mensuales, yo creo que no alcanza a gastarse los fondos de pensiones que tenía ella. Te complemento, porque ya sabemos que la tía de Mon Laferte no pudo retirar sus fondos y lamentablemente falleció en agosto. Su hija, en abril pasado, la tía de Mon Laferte, antes de fallecer, le deja un mandato ante notario a su hija para que ella recibiera la totalidad de los fondos una vez que ella falleciera. En la AFP nos dijeron que el documento no es válido, que así no funciona y que me darán mensualmente una parte que va a ser alrededor de 13.000 pesos hasta los 24 años. ¿Qué es lo que tú mencionabas en términos de esa pensión de sobrevivencia? O sea, ni siquiera con una herencia, con un documento de herencia, la hija puede sacar los fondos. Ahí hay una primera claridad y es que la nota refiere a un mandato
y ahí para los abogados hay que aclarar que los mandatos caducan cuando uno fallece. Cualquier disposición post-mortem tengo que desarrollarla a través de un testamento. Me parece que la situación de la nota es a través de un mandato y por lo tanto cuando yo fallezco ese mandato caduca. Claro. En ese sentido, en el estricto punto legal, la AFP tiene razón, pero porque si no puede obrar en virtud de un mandato de alguien que falleció. ¿Y si hubiera hecho un testamento? ¿Habría sido hubiese diferente? hecho un testamento, el sistema previsional tiene reglas que van encima del testamento, Claro, y que por lo tanto propias. prima el sistema legal, y ahí operará entonces esta pensión de sobrevivencia. Y recordemos que este sistema es de base individual, por lo tanto, en función de mi saldo de cuenta de capitalización individual, más el juego de algunos Está muy en los números y quién pone corazón. Bueno, pero eso es que... Claro. Ahora, justamente apelaba a eso que le quería preguntar a Marcelo, muy cortito. El otro día hablábamos también de esta cosa que uno jubila y resulta que la proyección de edad en algunos casos son 106 años. Es una cosa ridícula. increíble. Las tablas de mortalidad. Entiendo que hoy día se está estudiando frente a esta medida de una persona con enfermedad catastrófica bajar su edad límite. O sea, decir, si una persona tiene una enfermedad catastrófica... Recalcular su edad de mortalidad. Claro, decía, esta persona puede morir a los 70 años, porque eso le significaría una pensión corta. El cambio de la tabla de sobrevivencia. Lo anunció también el presidente Sebastián Piñera. Dentro de las cosas que se estaba analizando, una tenía que ver con esta excepcionalidad y otra con el cálculo de las tablas de mortalidad, que a mí me parece que es un tema que es bien importante, porque hemos visto casos que son realmente insólitos, donde hay gente que recibe una pensión miserable porque le están calculando que va a vivir hasta los 110 años. Eso es lo que te decía Andrea. Entonces, ¿en base a qué criterios se hacen esas tablas? Tú decís, ok, proyectemos 90, pero 106... Y de todas formas, que le pongan caducidad a tu vida. Claro. O sea, que digan, mira, tú vas a vivir 20 años. ¿Cómo se calcula ahora eso, Marcelo? Esto tiene una mecánica muy similar a la que tiene un seguro de vida, ¿no es cierto? Y por lo tanto funciona con tablas estadísticas, con tablas probabilísticas, pero las probabilidades están llevadas en términos muy extensos. Por lo tanto, mientras más años extiendo el ciclo de probabilidad de vida, mi pensión baja. Dicho eso, la medida de revisión de las tablas, ajustando la expectativa de vida de las personas, podría conllevar que la base, que la misma cantidad de dinero, se divida por menos años, como consecuencia de lo cual vamos a tener pensiones que no sea estándar. Por lo tanto, no es una revisión trivial. El tema que era estándar, porque en el fondo habían tablas que se aplicaban para todos, pero el caso particular, si yo me quiero jubilar y, por ejemplo, sé que tengo una enfermedad terminal, va a ser distinta a la de otra persona que no. Sí, pero... Absolutamente, porque efectivamente ya mi edad estándar no aplica y yo tengo un principio de realidad, estoy enfermo, tengo una situación se podría calcular caso a caso. Baja. Se podría calcular esa tabla de mortalidad caso a caso, en el caso de que una persona tuviera una enfermedad catastrófica. Absolutamente, esa es la pretensión, claro, es darle a esa tabla un principio de realidad. Si yo tengo una situación terminal, es obvio que no voy a completar estos 110 años, ¿no es cierto? Y por lo tanto se tiene que ajustar el divisor, porque finalmente es dinero dividido por número de meses de sobrevida. Es un cálculo en el fondo. Es un cálculo matemático. Claro. Entonces, si baja el divisor, sube la pensión. Exacto. Es que el cálculo debería ser sobre la vida. Perdona, Cote, entonces debería ser sobre las expectativas de vida de las personas, un promedio. No entiendo el cálculo matemático. Debe ser individual. Ahí hay una situación... Aplica una cuestión que es estándar. Entonces, va Lucho y te aplican lo mismo. Pero es que es lo que dice debiera Joaquín. ser individual porque tú tienes una realidad y Lucho otra. Claro, no Sí, promedio. pero si tú tuvieras una enfermedad catastrófica, te la pueden recalcular. Eso es lo que está planteando el presidente para ahora. Sí, Ahora, eso tiene una lógica también estadística y de probabilidades. Todo está calculado con un margen de error. Probablemente lo que ocurre acá es que el margen de error es demasiado alto y por lo tanto el divisor resulta muy extenso y mi pensión final termina siendo paupérrima. Les quiero poner un ejemplo porque la tía de Mon Laferte tenía fondos previsionales. ¿Qué pasa en un matrimonio? Ella dueña de casa, él con fondo. Y ella es la que tiene la enfermedad terminal. No es tan bien justo que él pueda sacar los fondos para poder ayudarla en sus últimos días. Yo creo que también... Sí, es un tremendo punto, porque finalmente le estamos cargando la mata a una mujer o un hombre, puede ser, no quiero ponerle género. Quiero hablar de generosidad, no de género. Que está viviendo con una enfermedad, un hombre que no sabe cómo ayudarla económicamente, que tiene sus fondos, que no puede sacarlos. ¿Me entiendes? Que es una cosa tan de sentido común. Por eso, ¿Por qué no lo logramos ver? Sí, menos cálculo, más corazón. Exacto. Y yo quiero ir un poquito más allá incluso de eso, Cote, que tiene que ver que el tema de fondo, en este caso, cuando estamos planteando la excepción para las enfermedades terminales, es para resolver un problema que no está resuelto, que es que el derecho a la salud debiera estar garantizado. Entonces, no debiéramos estar preocupados de sacar los fondos de pensiones para pagar enfermedades catastróficas, porque eso debiera estar asegurado en el sistema de salud que tenemos. Pero
toda la razón. ¿Sabes qué? Esto nos ha hecho también levantarnos, que nuestra voz se escuche. Yo me siento súper engañada y siento que este sistema ha sido abusivo conmigo y con todos los chilenos. Porque los casos que estamos planteando ahora, Marcelo, deberían ser cosas resueltas hace muchísimo tiempo o quizás ni siquiera nunca planteadas. En el fondo, nadie me puede decir que yo voy a vivir 109 años. O sea, por favor, ¿de dónde sacan eso? ¿Cómo alguien va a recibir una pensión de 13 lucas? Eso es vergonzoso. Lo que pasa es que igual... Entonces, esto, perdona, Carol, solo para terminar, yo creo que por fin alguien está revisando algo que nunca debería haber ocurrido. Que haya un sistema me parece súper bien. Pero todas estas cosas para mí son abusos. Lo que pasa y que se tienen que terminar de una vez por todas. Es que y no se termina porque es lo que hablamos siempre cuando vienen a acompañarnos los diputados, los senadores. Nunca se ponen de acuerdo. Para que haya un cambio real, tiene que haber una iniciativa presidencial y después se tiene que discutir en el Parlamento con quórum calificado. O sea, se tienen que poner realmente de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo para hacer un cambio. Eso se está planteando ahora. Ahora, ojo, que no se ponen de acuerdo. Lo que dice la Carla también tiene que ver con 13.000 pesos. ¿Cuánto tiene que haber adentro? 30 palos. Pongo una cifra, X, 25, pero son 25, 30 millones que esta señora cotizó toda su vida. No da la matemática. Tu plata. No da. Y ahí es donde hay un punto que, insisto, yo estoy de acuerdo, no puede ir todo el mundo a largarse Mira, el cálculo sería un caos. Pero ¿cómo se soluciona de alguna manera? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se hace justicia? Lo primero es entender que el punto del retiro está abierto. ¿Okay? Se instaló la idea y eso ya es un avance. Cosa que antes no existía. Cosa que antes no existía y no existía hace 4 semanas atrás. Sí, no es que no existía hace 5 años, no existía hace 4 semanas atrás cuando hablamos. En la primera oportunidad no se veía como una situación fácilmente visible. Lo segundo, con educación previsional. Porque efectivamente esta apertura, si es que se llega a abrir a otros casos, va a requerir cierta disciplina del cotizante para poder entender en qué casos y cuándo voy a poder administrar esa libertad. Lo tercero, con un fortalecimiento del pilar solidario, porque hay que entender que cualquier persona que retire total o parcialmente sus fondos va a menoscabar su pensión final. Y hay que pensar en esa misma persona a los 80 años. Lo cuarto, sin lugar a dudas, es complementarlo con algunos seguros. Por ejemplo, está rotando la idea, ¿no es cierto?, de estos seguros de sobrevida, ¿no es cierto?, de vejez, que vienen a complementar el evento de que mi pensión sea insuficiente. ¿Y eso le significaría cuánto más de aporte individual a la persona? Contratar un seguro extra. Hay distintas soluciones. La primera es crear un seguro. La segunda es crear un fondo solidario. Claro. También es posible que todos aportemos a un fondo solidario, hacer un sistema mixto y que ese fondo sea de reparto. Pero más que un sistema mixto, se ha hablado de un sistema tripartito, donde el aporte sea del gobierno, del empleador y del empleado. Se habla de un seguro de vejez, ¿cierto? O de colectivo. senectud, que ha planteado también un expresidente de la Superintendencia de AFP, el señor Larraín, pero ahí yo me imagino que el costo de ese seguro será de las propias AFP. Claro. No creo que carguen al trabajador con dinero más. Es que el trabajador ya no puede aportar más. Ese es el problema, porque recordemos que el sistema se basa en una cotización obligatoria donde parte importante de esa cotización, para ser específico, el 10% se le descuenta al trabajador. Sí, pues. Con esta iniciativa, el 4% adicional lo aportaría el empleador. La pregunta es de dónde sacamos más dinero para pagar primas de seguros complementarios, porque eso va a significar que la remuneración líquida de los trabajadores se disminuye nuevamente. Bueno, uno podría pensar en el Estado. En tema presupuestario, eso incluso ya no se puede hacer. Este mismo fenómeno del retiro plantea temáticas que son bien paradojales, y es el hecho de que si se llegara a dar un retiro, este retiro quedaría sujeto al pago de un impuesto. Claro. Particularmente lo que se llama el impuesto segunda categoría, que es el impuesto que pagan los trabajadores, porque ¿qué es lo que ocurre cuando yo hago mi cotización? Esa cotización está exenta de impuestos. Por lo tanto, entra a mi cuenta de capitalización individual sin pagar impuestos. Pero al salir, hay que pagar. Ya, eso significa, en términos concretos, para que alguien entienda, que si yo tengo ahorrado 20 millones de pesos y los quiero sacar, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? Es una muy buena pregunta, porque tendrías que pagar un impuesto de segunda categoría o un impuesto global complementario. Para explicarlo también muy simple. Es una tabla progresiva que funciona de 0, primer tramo exento para aquellos que reciben remuneraciones de menos de 664.000 pesos mensuales y que puede llegar al 35%. Mira. Esta misma tabla y esta misma lógica se replica para las rentas globales anuales de 0 a 35. Pero se podría dar el fenómeno de que mi retiro previsional fuera masticado por un importante impuesto. O sea, hasta un tercio. Tú estás hablando de un 35% al tipo que tiene el tope, le podría sacar el tercio. Entonces, te hago una pregunta más simple. ¿De quién es la plata de la AFP? Porque se habla mucho acá, no.
es de la gente. Pero cada vez que uno intenta sacarla, aparecen los impuestos, aparecen los problemas. ¿Qué tipo de derecho de propiedad es el que se ejerce sobre la plata de la AFP? Porque yo entiendo que si yo tengo derecho de propiedad sobre este teléfono, puedo hacer lo que quiera, lo puedo vender, lo puedo regalar, le puedo pegar un martillazo. Sí, pero con la plata de la AFP no. Exactamente, es un derecho de propiedad precario, tiene ciertas precariedades y se le denomina básicamente patrimonio afectación. Claro. ¿Qué significa eso? Que yo soy dueño de los fondos, pero que yo voy a afectar o voy a destinar esos fondos a una finalidad muy específica, que es el tema de financiar mis pensiones de vejez o las de sobrevivencia si es que yo fallezco. Y eso va a tener que resolver finalmente el Tribunal Constitucional. Y eso precisamente es lo que está en pugna, porque lo que está en pugna en el Tribunal Constitucional es qué es lo que prima. Mi derecho de propiedad sobre los fondos, y por lo tanto yo soy libre de tomar los fondos y retirarlos, incluso con la finalidad que quiera, no en la situación límite de una enfermedad terminal, sino que también va a pagar un crédito. Es que ahí se abre otro debate. Marcelo, si esto es mío, yo lo puedo usar para lo que yo quiera. Ese es el tema. Oye, tenemos a Simón Oliveros también, que está conectado en el móvil, para que aporte también a este tema. Simón, estamos contigo ahí. Sí, muchachos, darle también a través de nosotros espacio a la ciudadanía, que está muy interesada, y fíjate que vía redes sociales nos ponen lo siguiente. @mucho gusto Mega. Cuando no hay beneficiarios, cónyuge sobreviviente, hijos menores de 24 años, pero sí herederos, por ejemplo, hijos mayores de 24 años, se debe entregar los fondos íntegramente al heredero y no en cuotas mensuales. Este Twitter yo lo ratifico y lo reafirmo desde el punto de vista personal. Ustedes saben que hace 6 meses atrás falleció mi suegra, la madre de Natalia, mi mujer. Y efectivamente ellas, las hermanas Carolina y Natalia, están en ese proceso ahora. Había dinero en la AFP y lo tienen que hacer, tienen que elevar la posesión efectiva, ¿cierto?, para poder retirar esa suma de dinero que estaba captiva ahí en la AFP. Eso también es un buen mecanismo y establece cierta diferencia a lo que acontece con los cónyuges, con los hijos menores de 24 años, que se le entrega, ¿cierto?, por cuotas. Ese es un elemento que es importante, pero para tomar esas decisiones hay que estar bien informados de cómo funciona y el sistema. Y eso, creo yo, desde mi punto de vista y desde la humildad, un poco también del desconocimiento, es lo que falta mucho en Chile. No sabemos cómo funciona el sistema previsional. Lo hacemos autómatamente, como robot. Asumimos el descuento, no sabemos para dónde va a parar. Es decir, informarse es una buena herramienta y en instancias como esta, en Mucho Gusto, sirve y mucho.